Hace más de 3.000 millones de años, cuando la Tierra era joven y los cielos ardían con relámpagos infinitos, la vida apenas era un suspiro en el vasto silencio del planeta. En los océanos primitivos, bajo la mirada muda de los volcanes, las primeras formas de existencia comenzaron su danza. Eran simples, diminutas, invisibles, pero en su fragilidad se escondía el potencial de todo lo que un día sería. Durante millones de años, esas pequeñas criaturas se multiplicaron, cambiaron, se adaptaron. Cada célula, cada molécula, era un experimento del universo en busca de conciencia. Sin saberlo, el cosmos había comenzado su viaje hacia sí mismo. Y ese viaje, después de eones de transformaciones, nos traería a nosotros. El tiempo siguió su curso. Las eras pasaron como olas que se suceden unas a otras. Surgieron animales, plantas, criaturas de toda forma y tamaño. Pero entre toda esa diversidad, algo nuevo comenzó a gestarse. La posibilidad de pensar, de imaginar, de comprender. La semilla de la mente se preparaba para florecer. Hace unos 7 millones de años, en las sabanas de África, el paisaje cambió. Los bosques retrocedieron y los prados se abrieron hacia el horizonte. En aquel escenario, un grupo de primates comenzó a caminar erguido. No fue un acto de rebeldía, sino de supervivencia. Al levantar la mirada, pudieron ver más lejos, anticipar el peligro, descubrir oportunidades. Ese pequeño gesto cambiaría para siempre la historia de la vida. El bipedismo liberó las manos. Y con ellas nació la posibilidad de crear. Aquellas manos que un día se aferraron a las ramas, pronto comenzaron a sostener piedras, a tallarlas, a moldear el mundo. La inteligencia se encendió en el gesto simple de una herramienta. Y en el brillo de esas chispas de piedra comenzaba a escribirse la historia del ser humano. Los siglos pasaron, los cuerpos se transformaron, los cerebros crecieron. Las miradas se hicieron más profundas. Surgieron los primeros representantes del género Homo, Homo habilis, el hombre hábil, Homo erectus, el caminante del fuego, Homo neanderthalensis, el pensador del hielo, y finalmente, Homo sapiens, aquel que sabe que sabe. Cuando el fuego iluminó por primera vez la noche, el miedo retrocedió. Alrededor de las llamas, los humanos encontraron algo más que calor. Encontraron comunidad, lenguaje, memoria. Allí nació el pensamiento simbólico. Y con él, el alma. Durante incontables generaciones, nuestros ancestros caminaron bajo cielos que aún desconocían. Cazaban, recolectaban, aprendían, pero también miraban las estrellas y sentían que había algo más. Algo invisible, algo que los llamaba desde el misterio. El mundo no era solo materia, era espíritu, era historia, era pregunta. Hace 100.000 años, el Homo sapiens comenzó su viaje fuera de África. Cruzó desiertos, glaciares, montañas. Se enfrentó al frío, al hambre, a la soledad, pero no se detuvo. Su mayor herramienta no era el músculo ni la velocidad, sino la imaginación. Donde otros veían peligro, él veía oportunidad. Donde otros morían, él soñaba. Y en algún momento de ese viaje, frente a una pared de roca, el ser humano descubrió el poder de representar. Con pigmentos, con manos, con trazos torpes, pintó su mundo. No lo hizo por necesidad, sino por belleza, por deseo de comprender. En las cuevas de Lascaux, de Altamira, de Chauvet, quedó el testimonio de ese despertar. No solo cazaba para vivir, vivía para crear. Cada pintura era una oración, un intento de dialogar con lo invisible. La mente había traspasado los límites de lo tangible. El símbolo había nacido, y con él, la cultura. De generación en generación, el conocimiento se transmitió. Aprendimos a hablar, a recordar, a enseñar. La palabra se convirtió en herramienta de unión, en puente entre mentes.
Ya no estábamos solos. Habíamos encontrado una manera de perpetuar la memoria más allá de la sangre. El fuego dio lugar a los clanes a las aldeas a las civilizaciones. En torno al agua y a la tierra fértil nacieron los primeros pueblos: Mesopotamia, Egipto, el Indo, China. Allí, entre ríos y estrellas, el ser humano aprendió a construir, a escribir, a organizar. La escritura fue el segundo gran fuego. Grabamos símbolos sobre piedra, sobre arcilla, sobre piel, y por primera vez, lo efímero se volvió eterno. Las palabras sobrevivieron a quienes las pronunciaron. Las civilizaciones crecieron. Los templos se elevaron. Las ciudades se llenaron de música, de leyes, de arte, pero también de guerras, de poder, de deseo. En la lucha por dominar el mundo, el hombre comenzó a separarse de él. Olvidó que era parte de la misma tierra que pisaba. Sin embargo, el espíritu seguía buscando. En los templos, en las montañas, en las escuelas, surgieron las preguntas que aún hoy nos acompañan. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? La ciencia nació del asombro, no de la certeza. El filósofo, el chamán y el astrónomo compartían el mismo impulso: mirar el cielo y preguntarse. Durante milenios, esas preguntas impulsaron cada avance, cada descubrimiento, cada revolución. La mente humana se convirtió en un universo en expansión. El tiempo siguió su curso. Las civilizaciones cayeron y otras se levantaron sobre sus ruinas. Cada una dejó su huella, su sabiduría, su error. Los hombres escribieron leyes, teorías, poemas, canciones. Construyeron catedrales y telescopios, cruzaron mares, conquistaron montañas, desafiaron los límites, pero en cada paso, una misma sombra los seguía: el olvido. En el corazón de todo progreso latía también el riesgo de la desconexión. Cuanto más aprendíamos a dominar la materia, más nos alejábamos de lo esencial. El fuego del conocimiento comenzó a consumir aquello que debía iluminar. Y sin embargo, incluso en los momentos más oscuros, el ser humano siguió soñando. Soñó con volar y voló. Soñó con conocer el átomo y lo desintegró. Soñó con hablar con el mundo entero y lo logró. Cada sueño cumplido nos llevó más lejos, pero también más cerca de la verdad. Porque cuanto más exploramos el universo, más comprendemos que todo está hecho del mismo material. Las estrellas y nosotros compartimos origen. El carbono de nuestra sangre fue forjado en el corazón de antiguos soles. Somos polvo de estrellas que aprendió a pensar. Y si el universo tiene conciencia, es porque nosotros la encendimos. La evolución no es una historia de cuerpos, sino de conciencia. No se trata solo de cómo cambiamos, sino de cómo comprendimos. Cada avance fue un paso hacia adentro, hacia el descubrimiento de la mente. Hoy, millones de años después de aquella chispa en la sabana africana, seguimos preguntándonos qué nos hace diferentes. Y tal vez la respuesta esté en nuestra capacidad de imaginar lo que no existe. El ser humano puede recordar lo que no ha vivido, amar lo que aún no ha conocido, temer lo que no ha sucedido. Puede crear mundos enteros dentro de su mente, dar forma al tiempo, reinventarse una y otra vez. Esa es su verdadera evolución, no la del cuerpo, sino la del alma. La humanidad ha aprendido a mirar el universo con telescopios y con poesía. Ha comprendido que las mismas leyes que rigen las estrellas rigen el corazón, que la vida, en todas sus formas, es una expresión del mismo milagro. Y sin embargo, aún no ha aprendido del todo a convivir con ella. El desafío de nuestra especie no es sobrevivir, sino recordar. Recordar que no somos dueños del mundo, sino sus guardianes. Que cada ser, cada planta, cada gota de agua forma parte del mismo tejido que nos sostiene. La evolución nos dio inteligencia. Ahora debemos aprender a usarla con sabiduría, porque lo que realmente nos hace humanos no es la razón, sino la empatía, la capacidad de sentir el dolor ajeno como propio, de cuidar sin esperar, de amar sin medida.
La historia del ser humano es la historia de esa búsqueda, la del equilibrio entre conocimiento y compasión, entre mente y corazón, entre poder y humildad. Y aunque aún no lo hayamos conseguido, seguimos intentándolo. Cada descubrimiento científico, cada obra de arte, cada acto de bondad, cada mirada hacia el cielo es una señal de que seguimos evolucionando, seguimos creciendo, seguimos aprendiendo. Seguimos soñando, y mientras lo hagamos, la llama seguirá viva. Porque la evolución no terminó con nosotros, apenas acaba de comenzar. Durante millones de años, la Tierra fue el escenario de una obra que no tenía guión. La vida improvisaba, cambiaba de forma, se adaptaba al ritmo del azar. Pero un día, una de esas criaturas dejó de ser solo espectadora y se convirtió en narradora. Empezó a escribir la historia que el universo había comenzado, pero con una diferencia. Ahora, alguien podía comprenderla. El ser humano fue el primer ser que entendió que existía, el primero que miró su reflejo en el agua y se reconoció, el primero que sintió el paso del tiempo y supo que algún día dejaría de estar. Ese descubrimiento, tan doloroso como sublime, fue el nacimiento de la conciencia. Saber que morimos cambió para siempre la manera en que vivimos. Cada acto, cada creación, cada palabra se volvió una forma de vencer al olvido. Por eso pintamos, escribimos, cantamos, porque en el fondo, cada gesto humano es un intento de permanecer. Pero esa conciencia no solo nos trajo belleza, también nos trajo miedo, el miedo a la pérdida, a la incertidumbre, al vacío. La inteligencia nos dio la capacidad de imaginar, pero también la de sufrir por lo que aún no ocurre. Y sin embargo, seguimos adelante. Porque junto al miedo, nació también la esperanza. Esperanza en el amor, en la creación, en la posibilidad de que la vida tenga sentido. Esa esperanza nos ha acompañado desde las cavernas hasta las estrellas. Es la llama que nunca se apaga. A lo largo del tiempo, la humanidad descubrió que podía transformar el mundo, pero también que podía destruirlo. Cada avance trajo consigo una elección, usar el conocimiento para construir o para dominar, y cada vez que elegimos crear, la evolución dio un paso más. Las civilizaciones se alzaron y cayeron, pero la idea siguió viva. La idea de que podíamos mejorar, comprender, trascender. Esa es la verdadera historia de la humanidad. Una sucesión de caídas y renacimientos, de errores y aprendizajes. Somos el resultado de todo lo que hemos superado. En nuestro interior aún habita el eco de los primeros humanos que encendieron el fuego. Ese fuego está en cada descubrimiento, en cada mente que se pregunta, en cada corazón que siente. Nos une con el pasado y nos impulsa hacia el futuro. El pensamiento humano se expandió como las ramas de un árbol que busca la luz. De la curiosidad nacieron la filosofía, la ciencia, el arte, la fe, distintos caminos para llegar al mismo lugar, el entendimiento. Y aunque los métodos cambien, el propósito es el mismo: comprender quiénes somos y cuál es nuestro papel en este vasto universo. El cuerpo humano cambió poco en los últimos cientos de miles de años, pero la mente no ha dejado de evolucionar. Cada generación nace con los sueños de las anteriores grabados en la memoria del tiempo. Lo que un día fue mito, otro se convierte en ciencia. Lo que antes era imposible, hoy es cotidiano. La evolución de la mente humana no conoce fronteras. En ella se esconde el mayor de los misterios. Ninguna otra especie ha podido imaginar su propio futuro, ni preguntarse por su origen. Somos materia que reflexiona sobre sí misma, polvo estelar que se pregunta qué es la luz. Esa es nuestra paradoja, y también nuestro privilegio. La curiosidad nos llevó a cruzar mares, a explorar los cielos, a buscar respuestas en lo invisible. Y aunque hemos encontrado muchas, siempre queda algo más allá del horizonte. Esa insatisfacción es la fuerza que nos mueve. La evolución no avanza con la comodidad, sino con la búsqueda.
Hemos construido ciudades, inventado lenguajes, tejido redes que nos unen más allá de las distancias. Pero aún luchamos con lo mismo que enfrentaron los primeros humanos: el miedo, la soledad, la necesidad de pertenecer. Cambian las herramientas, pero no el alma. Seguimos buscando sentido, compañía, propósito. Quizás lo que nos hace verdaderamente humanos no sea el conocimiento, sino la capacidad de mirar el cielo y sentir asombro. Ese asombro es el punto de partida de toda evolución espiritual. Nos recuerda que, aunque comprendamos las leyes del universo, seguimos siendo parte de su misterio. La mente humana es capaz de imaginar lo infinito y, al mismo tiempo, llorar por lo efímero. Puede construir mundos con una idea y destruirlos con una palabra. En esa dualidad habita nuestra grandeza y nuestra fragilidad. Somos capaces de lo más sublime y de lo más oscuro, y tal vez sea precisamente eso lo que nos define: la lucha constante entre la luz y la sombra. Cada época ha tenido su forma de esa lucha. En los templos, en los laboratorios, en los campos de batalla, en los libros. A veces ganan el miedo y la ignorancia, otras el conocimiento y la compasión. Pero siempre hay alguien que vuelve a encender la llama, que se niega a dejarla morir. En cada gesto de amor hay una victoria de la evolución. En cada acto de comprensión hay una pequeña revolución silenciosa. La humanidad avanza no solo cuando inventa, sino cuando aprende a mirar con empatía, cuando deja de preguntarse cómo puede conquistar el mundo y empieza a preguntarse cómo puede habitarlo en paz. El futuro depende de nuestra memoria. Si recordamos quiénes fuimos, podremos elegir mejor quiénes queremos ser. Olvidar es repetir los mismos errores. Recordar es evolucionar con conciencia. Hoy vivimos en un tiempo en el que el conocimiento parece infinito. Podemos observar galaxias a millones de años luz, descifrar el código genético de la vida, crear inteligencia artificial. Pero la pregunta esencial sigue siendo la misma que hace milenios. ¿Qué significa ser humano? Ser humano no es solo pensar, es sentir. No es solo comprender, es cuidar. No es solo crear, es también asumir responsabilidad por lo que creamos. La evolución nos dio la mente, pero el sentido lo elegimos nosotros. La historia que estamos escribiendo cada día puede ser una continuación del milagro o su final. Depende de cómo usemos aquello que nos hace diferentes. El conocimiento sin empatía es vacío. La tecnología sin ética es ciega. Y el progreso sin compasión es destrucción. Si queremos seguir evolucionando, debemos aprender a unir la mente con el corazón. La inteligencia nos permitió dominar la naturaleza. La sabiduría nos enseñará a convivir con ella. Y esa puede ser la verdadera cima de la evolución. No la conquista del mundo, sino su comprensión. El ser humano no está solo en el universo, pero sí es la única criatura que puede amarlo. Puede mirarlo con asombro, nombrarlo, llorar ante su belleza. Esa capacidad de sentir el misterio es, quizás, la forma más alta de evolución. Y si algún día logramos entenderlo, si aprendemos a vivir no solo para nosotros, sino para todo lo que existe, entonces podremos decir que hemos alcanzado aquello que nos hizo humanos. El viaje aún no termina. En realidad, nunca lo hará. La evolución es un río que no deja de fluir. Y mientras haya alguien que mire al cielo con preguntas en los ojos, la historia continuará. Somos el presente de un pasado inmenso y el principio de un futuro que todavía no existe. Somos la promesa de lo que el universo puede llegar a ser. Y mientras recordemos eso, mientras no dejemos que se apague el fuego que comenzó hace millones de años, la evolución seguirá su curso, porque la verdadera historia del ser humano no está escrita en los huesos, ni en las piedras, ni en los libros. Está escrita en la conciencia que se pregunta, en la voz que narra, en la mirada que sueña. Y esa historia aún no ha terminado. El fuego que un día iluminó las noches prehistóricas sigue ardiendo en nuestra mente.
Es la chispa de la curiosidad que no se extingue, el impulso de mirar más allá de lo que vemos. Cada descubrimiento es un eco de aquel primer fuego. Cada idea, una antorcha que pasa de mano en mano a lo largo de los siglos. De ese fuego nacieron las palabras, los sueños, las preguntas, y de ellas, las civilizaciones. A medida que aprendimos a cultivar la tierra, dejamos de ser nómadas. Echamos raíces, construimos hogares, comunidades, templos. Empezamos a domesticar no solo los animales y las plantas, sino también el tiempo. El hombre comenzó a medir los días, a registrar los ciclos de la luna, a dibujar el curso de las estrellas. Comprendió que el universo tenía orden, ritmo, música, y en ese descubrimiento nació la ciencia, no como un conjunto de fórmulas, sino como un acto de asombro. Observar, preguntar, entender, esas fueron las primeras oraciones del conocimiento. Cada avance fue un paso más lejos del miedo. Cuando comprendimos los cielos, los relámpagos dejaron de ser castigos divinos. Cuando entendimos la medicina, el dolor se volvió menos desesperado. El conocimiento nos dio poder, pero también responsabilidad, porque con cada verdad revelada, el universo nos pedía humildad. El ser humano empezó a verse no como el centro de la creación, sino como parte de ella. Los sabios de todas las culturas lo intuyeron. Que todo está unido por hilos invisibles, que cada vida es un reflejo de otra, que nada existe en soledad. Con el tiempo, esas intuiciones se convirtieron en filosofía, en arte, en religión. El hombre buscó en lo sagrado la explicación que la razón aún no podía dar. Y aunque los nombres cambiaron, Zeus, Ra, Yahvé, Buda, Alá, Cristo, Universo, la pregunta siguió siendo la misma. ¿Qué somos? En esa pregunta habita la esencia de nuestra especie. Ningún otro ser la formula. Ningún otro la persigue con tanta pasión. Somos la pregunta hecha carne, la duda que camina, el misterio que se contempla a sí mismo. A medida que la mente crecía, también lo hacía el alma. Aprendimos a amar no solo a quien nos da vida, sino a quien nos acompaña, a quien nos entiende, incluso a quien no conocemos. La empatía se convirtió en una forma de sabiduría. Sentir al otro como parte de uno mismo fue el descubrimiento más grande de todos. Esa comprensión cambió la historia, nos hizo capaces de cooperar, de imaginar mundos posibles, de compartir la visión del futuro. Fue la base de toda cultura, porque sin empatía no hay sociedad, sin sociedad no hay humanidad, pero también aprendimos a temer, a codiciar, a dominar. El poder se volvió tentación, y muchas veces la inteligencia fue usada para destruir. Cada era tuvo su esplendor y su oscuridad, su renacimiento y su ruina. Sin embargo, tras cada caída, siempre hubo quien volvió a levantar la antorcha. Del barro nacieron las tablillas sumerias, del mármol, los templos griegos, del silencio, las sinfonías. Cada obra humana es un intento de recordar lo que somos, un diálogo entre el alma y la eternidad. La historia del arte es la historia del corazón humano. Lo que no pudo decir la ciencia, lo dijo la pintura. Lo que no explicó la fe, lo cantó la poesía. El arte es la huella más sincera de nuestra evolución interior, y mientras el arte hablaba del alma, la ciencia empezó a descifrar el cuerpo. El hombre estudió el movimiento de los planetas, la estructura de la materia, el latido del corazón. Descubrió que el universo y él estaban hechos de lo mismo, que el hierro de la sangre y el hierro de las estrellas eran hermanos. Comprendió que el universo no estaba fuera de él, sino dentro. Que cada átomo es un pequeño universo y cada pensamiento una explosión de energía. Así, la ciencia y la espiritualidad, que durante siglos parecieron opuestas, comenzaron a encontrarse en un mismo punto: el asombro ante la existencia. Esa es, quizá, la más grande verdad del ser humano, que todo lo que busca fuera ya está dentro, que el misterio no está en las estrellas, sino en los ojos que las miran.
Con el paso de los siglos, la humanidad aprendió a mirar no solo el cosmos, sino también su propio reflejo. Surgieron nuevas formas de pensamiento, nuevas culturas, nuevas maneras de entender la vida. Y aunque las lenguas cambiaron, el mensaje seguía siendo uno: que el conocimiento sin compasión no basta, que la razón sin amor no tiene sentido. Las eras modernas trajeron progreso, pero también ruido. La velocidad del tiempo se aceleró, las ciudades crecieron, las máquinas rugieron, los mares se llenaron de fuego. La humanidad alcanzó el poder de transformar el planeta entero, y sin embargo, aún no aprendió a transformarse a sí misma. Cuanto más dominamos la materia, más nos alejamos de la esencia. Cuanto más llenamos el mundo de cosas, más vacíos nos sentimos. Hemos aprendido a viajar a otros planetas, pero aún no sabemos convivir en el nuestro. Y sin embargo, hay esperanza. Siempre la hubo, porque mientras haya una mente capaz de preguntar, una mano que ayude, una voz que cante, una mirada que busque la luz, la historia continuará. La evolución no ha terminado. Se mueve en lo invisible, en lo pequeño, en cada acto que nos hace más humanos. Quizás el siguiente paso evolutivo no será físico, sino emocional. Tal vez la nueva especie que nazca de nosotros no tenga otro cuerpo, sino otra conciencia. Una conciencia capaz de sentir la unidad con la vida, de reconocer que la Tierra no nos pertenece, sino que nosotros pertenecemos a ella. Cuando comprendamos eso, habremos dado el salto que ninguna especie ha dado antes. Porque la verdadera evolución no consiste en conquistar, sino en entender, no en cambiar el mundo, sino en aprender a vivir en él con gratitud. Cada respiración es un recuerdo de nuestro origen, cada amanecer, una invitación a continuar. La historia humana es un viaje hacia la comprensión. Y su destino final no es un lugar, sino un estado del ser. Ser conscientes, ser compasivos, ser parte. Esa es la promesa que comenzó con el primer fuego y que sigue ardiendo en nosotros. La promesa de que, aunque el universo sea vasto y nosotros pequeños, tenemos la capacidad de mirarlo con amor. Y tal vez eso sea lo que nos hizo diferentes. No la fuerza, ni la inteligencia, ni la técnica, sino la capacidad de amar lo que no comprendemos. De cuidar lo que no es nuestro, de seguir buscando sentido incluso en la oscuridad. Mientras exista esa chispa, mientras haya una mente capaz de imaginar y un corazón capaz de sentir, la evolución continuará. Porque la humanidad no es el final del camino, es su comienzo consciente. El hombre aprendió a dominar la naturaleza, pero no siempre aprendió a escucharla. La historia del progreso es también la historia del olvido. Mientras los ríos se convertían en canales y los bosques en ciudades, la humanidad comenzó a confundir evolución con poder. Pensó que avanzar era poseer, que conquistar era triunfar, que controlar significaba comprender. El fuego del ingenio se transformó en energía, en máquinas, en acero. Las ciudades crecieron hasta rozar el cielo, los mares se llenaron de barcos, los cielos de humo. Por primera vez, el tiempo se volvió una carrera. Ya no bastaba con vivir, había que producir, avanzar, consumir. El conocimiento, que un día fue un puente hacia la sabiduría, se convirtió en una herramienta de dominio. Pero incluso en medio del ruido, seguía sonando una nota pura, una voz silenciosa que recordaba que la evolución verdadera no ocurre fuera, sino dentro. Las revoluciones científicas y tecnológicas cambiaron el destino del planeta. Aprendimos a volar, a curar enfermedades, a comunicarnos sin fronteras. La humanidad alcanzó logros que antes solo pertenecían al sueño. Pero también descubrió el precio de su propio poder. La misma mente que desentrañó los secretos de la materia inventó las armas que podían destruirla. El fuego que iluminaba el progreso podía también consumirlo todo. La inteligencia sin conciencia se convirtió en sombra. Aún así, entre los escombros del miedo, la esperanza seguía viva. Cada vez que un científico miraba el cielo buscando respuestas,
Cada vez que un poeta escribía sobre el amor, cada vez que un niño preguntaba por qué, la humanidad volvía a nacer. El siglo de las luces trajo consigo la razón, pero también la soledad del pensamiento. El romanticismo trajo emoción, pero también nostalgia. La modernidad nos hizo más rápidos, pero menos presentes. En el corazón de cada avance, un eco antiguo seguía preguntando, ¿quiénes somos en medio de tanto ruido? El ser humano empezó a sentirse fragmentado, dividido entre lo que sabe y lo que siente, entre el progreso y la pérdida. El alma, invisible pero viva, comenzó a buscar nuevos caminos. Surgieron voces que recordaban que el conocimiento sin ética es vacío, que la ciencia sin compasión se convierte en amenaza. Y así, poco a poco, nació una nueva conciencia. Una conciencia que entiende que la tierra no es un recurso, sino un hogar, que cada ser vivo es parte de un mismo latido, que no somos observadores del universo, sino su reflejo. Comprendimos que todo lo que hacemos al mundo, nos lo hacemos a nosotros mismos, que las fronteras, los colores, las diferencias, son solo ilusiones dentro de una misma historia. Y que la evolución no distingue entre razas ni credos, sino entre quienes destruyen y quienes cuidan. El siglo XX fue un espejo. En él vimos lo mejor y lo peor de nuestra especie. Vimos la capacidad de sanar y de herir, de crear belleza y de generar horror. Pero también descubrimos que incluso tras la oscuridad más profunda, la vida vuelve a brotar. Después de cada guerra, surgió un poema. Después de cada pérdida, una nueva idea. Después de cada ruina, alguien volvió a levantar la mirada. La resiliencia es nuestra forma de seguir evolucionando. Miramos el espacio y vimos nuestro reflejo en la inmensidad. Desde la luna, la Tierra se mostró pequeña, vulnerable, azul. Por primera vez, nos vimos como uno solo, sin fronteras, sin banderas, sin divisiones. Solo un hogar flotando en la oscuridad infinita. Ese momento cambió nuestra historia. Nos hizo comprender que la verdadera conquista no es del espacio exterior, sino del interior. Que el futuro no depende de lo que descubramos fuera, sino de lo que seamos capaces de entender dentro. La humanidad entró en la era del conocimiento. Las ideas viajan más rápido que la luz. Cada descubrimiento multiplica otro, pero en medio de tanta información, hemos comenzado a olvidar el silencio. El ruido del mundo moderno amenaza con apagar la voz interior que nos recuerda lo esencial. Seguimos buscando sentido, pero a veces lo buscamos en lugares equivocados. Llenamos la vida de objetos y vaciamos los días de presencia. Corremos hacia adelante sin saber a dónde vamos. Y, sin embargo, el deseo de entender persiste. El mismo impulso que hizo que un australopiteco caminara en la sabana, que un artista pintara una cueva, que un científico mirara al cielo, sigue en nosotros. Es la corriente invisible que mueve toda nuestra historia. Quizás la próxima evolución no consista en inventar, sino en recordar. Recordar que la vida es un milagro que respira en cada forma, en cada instante. Que no necesitamos conquistar más, sino cuidar mejor. Que la grandeza del ser humano no está en lo que acumula, sino en lo que comparte. El futuro de la humanidad dependerá de la conciencia, de nuestra capacidad para unir lo que hemos separado, para escuchar lo que hemos silenciado, para amar lo que hemos dañado. La ciencia nos enseñó a descomponer el mundo. Ahora debemos aprender a recomponerlo. Volver a ver el todo donde antes veíamos partes. Comprender que la evolución no es competencia, sino cooperación, que el universo no es una guerra de fuerzas, sino una danza de equilibrio. El próximo salto no será genético, sino espiritual. Será el momento en que comprendamos que el amor es la forma más alta de inteligencia, que la empatía es la tecnología más avanzada, que la paz es la meta más ambiciosa. Cuando ese día llegue, cuando el ser humano deje de mirarse como dueño del mundo y se vea como parte de él, la evolución habrá completado su círculo. Entonces, la mente y el corazón caminarán juntos. Y lo que hoy llamamos humanidad será solo el comienzo de algo más grande.
Tal vez, un día, el universo recuerde este pequeño planeta donde una especie se atrevió a soñar, donde la materia se volvió pensamiento y el pensamiento, conciencia, donde la vida descubrió que podía amarse a sí misma. Ese será nuestro legado, no los edificios, ni las máquinas, ni los imperios, sino la conciencia, la chispa que encendimos y que quizás algún día ilumine otros mundos, porque si algo nos define, no es lo que tenemos, sino lo que buscamos. No lo que dominamos, sino lo que comprendemos. No lo que durará, sino lo que inspira. La historia del ser humano no es una historia de perfección, sino de búsqueda. Somos un intento continuo del universo por entenderse a sí mismo. Y mientras esa búsqueda continúe, la llama seguirá encendida. Mientras alguien mire el cielo con asombro, mientras alguien abrace sin miedo, mientras alguien enseñe, cuide o cante, la humanidad seguirá evolucionando. El universo nos dio la vida. Nosotros debemos darle significado. Esa es la tarea. Esa es la promesa. Y aunque el tiempo algún día nos borre, aunque las estrellas se apaguen, aunque la materia regrese a la oscuridad, habrá existido un instante en el que el cosmos fue consciente, en el que la vida se miró a sí misma y se llamó ser humano. Y ese instante bastará. El ser humano ha pasado toda su existencia buscando su reflejo en lo invisible. Lo llamó Dios, lo llamó verdad, lo llamó destino. Pero quizás lo que buscaba afuera siempre estuvo adentro. La divinidad no es un trono en el cielo, sino la chispa que habita en cada mirada, el pulso de la vida que recorre cada respiración. La historia entera de nuestra especie es la historia de esa búsqueda, el intento de reconciliar el cuerpo con el alma, la mente con el corazón, la razón con el misterio. Desde los primeros mitos hasta las teorías cuánticas, todo surge del mismo impulso, entender lo que somos. Somos el eco de un universo que aprendió a decir yo. Somos la materia que se pregunta por su origen. Somos el sueño de la tierra que aprendió a despertar. Cada paso que dimos, cada avance, cada error, fue parte de ese despertar. Los templos fueron intentos de recordar el cielo. Las guerras, el reflejo de nuestro miedo a perderlo. La ciencia, una nueva forma de fe. La poesía, una plegaria hecha palabra. A lo largo de los siglos, la humanidad ha cambiado de piel muchas veces, pero no de alma. Seguimos siendo los mismos seres que miran el fuego con fascinación, los mismos que lloran frente a la muerte, los mismos que aman sin entender por qué. Seguimos siendo una pregunta sin respuesta, un misterio en movimiento. Y quizás ahí reside nuestra verdadera grandeza, en no saberlo todo, pero seguir preguntando, en no ser perfectos, pero seguir intentando ser mejores, en no entender completamente el amor, pero seguir buscándolo. Cada generación nace con la esperanza de comprender un poco más, de avanzar un paso más en la espiral del tiempo. Pero el destino no está en llegar, sino en caminar. La evolución no tiene final. Es un círculo que se expande hacia el infinito. Cuando observamos el universo, vemos nuestro pasado y nuestro futuro al mismo tiempo. Las estrellas que brillan esta noche quizás ya estén muertas, pero su luz sigue viajando. Así es también la humanidad. Incluso cuando desaparezca, su luz seguirá viajando a través del tiempo. El conocimiento, el arte, la compasión son las formas en que brillamos. Cada idea que cambia el mundo, cada gesto que salva una vida, cada canción que alivia un alma, es una forma de luz que no se extingue. Y si el universo tiene memoria, guardará esa luz. Guardará el eco de lo que fuimos, de lo que soñamos, de lo que amamos. En el fondo, todo lo que hacemos es un diálogo con el tiempo. Queremos que nos escuche, que nos recuerde, que nos dé sentido. Pero el tiempo no responde, solo sigue su curso. Y es ahí donde aparece el milagro. Nosotros le damos significado a ese silencio. El ser humano es el único que puede convertir el paso del tiempo en historia, la materia en arte, la muerte en memoria. Ninguna otra criatura transforma el dolor en belleza, el miedo en sabiduría, la pérdida en canción.
Esa capacidad de transformar es la cumbre de la evolución. No solo adaptarse, sino crear. No solo sobrevivir, sino trascender. La vida comenzó buscando equilibrio. Nosotros buscamos propósito. Esa diferencia nos define. Pero el propósito no está en lo que encontramos, sino en lo que somos capaces de dar. Dar sentido, dar consuelo, dar esperanza. Y cuando el ser humano aprende a dar sin esperar, a amar sin poseer, a comprender sin juzgar, entonces se acerca a su versión más alta. Esa es la evolución que ningún laboratorio puede medir. La evolución del espíritu. El universo se expande, las galaxias se alejan, los soles nacen y mueren. Pero dentro de esa inmensidad, una sola conciencia basta para justificarlo todo. Una sola mirada que contemple la belleza del mundo convierte el caos en armonía. Por eso, el futuro del ser humano no se escribe en los genes, sino en la conciencia. No depende del cuerpo, sino del alma. El cuerpo es la forma, la mente es el instrumento, pero la conciencia es la melodía. Y cuando esa melodía se eleva por encima del ruido del ego, surge algo nuevo, la comprensión de que no estamos separados, que todo lo que existe es parte de la misma sinfonía. El árbol que respira oxígeno, el río que fluye hacia el mar, el viento que toca la montaña, el animal que nos mira, la luz que cae sobre la piel, todo es uno. Lo olvidamos y por eso sufrimos, pero el alma lo sabe. Cuando recordemos esa unidad, habremos vuelto a casa, no una casa física, sino una casa interior, un estado de paz. Ese será el momento en que la evolución deje de ser una lucha y se convierta en un regreso. Quizás ese sea el destino final del ser humano. Regresar al lugar del que partió, pero con los ojos abiertos. Volver a la inocencia, pero con conciencia. Ser parte de la creación, pero sabiendo que lo somos. Y en ese punto, cuando la mente y el alma se encuentren, cuando el yo y el universo dejen de ser dos cosas, el ciclo estará completo. La evolución habrá cumplido su propósito, despertar. Pero hasta entonces, el camino continúa. Seguiremos soñando, explorando, cayendo y levantándonos. Seguiremos creando belleza en medio del caos, esperanza en medio de la oscuridad. Seguiremos encendiendo fuegos, construyendo puentes, inventando nombres para lo eterno. Porque aunque el universo sea inmenso y el tiempo infinito, hay algo en nosotros que se niega a rendirse. Algo que sigue diciendo, quiero entender, quiero amar, quiero vivir. Y eso basta. Basta para justificar toda la historia, todo el dolor, toda la búsqueda. Basta para darle sentido a las estrellas y a la vida que las contempla. El universo no necesita propósito, pero nosotros sí. Y en ese deseo de sentido, en esa necesidad de comprender, se esconde la respuesta que tanto hemos buscado. Porque tal vez el propósito de la vida sea simplemente seguir preguntando, seguir despertando, seguir amando. Y mientras lo hagamos, mientras una sola conciencia recuerde que existimos, la evolución continuará su danza. Y el universo, a través de nosotros, seguirá soñándose a sí mismo. El futuro no está escrito. Es un horizonte que se mueve con cada decisión, con cada pensamiento, con cada gesto. Somos los arquitectos del mañana, los herederos del pasado y los testigos del presente. Todo lo que fuimos se encuentra dentro de lo que seremos. La evolución nos trajo hasta aquí, pero el siguiente paso depende de nosotros. No será la naturaleza quien decida el rumbo, sino la conciencia. Somos la primera especie que puede imaginar su propio destino, la primera capaz de dirigir su propia evolución. Y sin embargo, seguimos preguntándonos qué hacer con esa libertad. Cada descubrimiento nos da poder, pero también nos obliga a elegir. Podemos crear vida artificial, modificar genes, manipular el clima, extender la mente más allá del cuerpo. Pero lo esencial sigue siendo lo mismo: cómo usamos lo que sabemos. El conocimiento es una herramienta, no un fin. La verdadera evolución comienza cuando lo utilizamos para elevar la vida, no para dominarla.
Cada avance tecnológico debe ir acompañado de una expansión interior. De nada sirve alcanzar las estrellas si perdemos la capacidad de mirar con ternura. La humanidad se encuentra en un punto de inflexión. Estamos más conectados que nunca y, al mismo tiempo, más distantes. Habitamos un planeta lleno de voces y pantallas, pero cada día escuchamos menos. Hemos aprendido a comunicarnos con máquinas, pero olvidamos cómo hacerlo con el corazón. Sin embargo, en medio de esa confusión, algo despierta. Una nueva sensibilidad comienza a surgir. Personas de todas las culturas empiezan a comprender que el futuro no se construye solo con ciencia, sino con conciencia. Que la inteligencia no es sabiduría, que el progreso no es plenitud. La Tierra nos está hablando. Sus bosques, sus mares, sus cielos nos recuerdan que el equilibrio está en peligro. La naturaleza no es una amenaza, es un espejo. En su deterioro se refleja nuestro propio descuido. Si desaparece la vida que nos rodea, desaparecerá también la nuestra. El ser humano olvidó que pertenece al mundo. Creyó que podía dominarlo, pero solo logró fragmentarlo. Ahora tiene la oportunidad de sanar esa herida. Y esa curación no vendrá de la tecnología, sino del amor. Amar la vida es el acto más revolucionario que podemos realizar. Amar la tierra, amar lo diferente, amar incluso lo que no entendemos, porque solo aquello que se ama se cuida, y solo lo que se cuida puede perdurar. El planeta no necesita salvadores, necesita guardianes. Necesita una humanidad consciente, capaz de ver la belleza en lo simple, el valor en lo pequeño, la grandeza en lo invisible. La nueva evolución no se mide por la fuerza, ni por la velocidad, ni por el poder. Se mide por la capacidad de comprender, de empatizar, de cooperar. Esa será la diferencia entre la extinción y la continuidad. Quizás el futuro dependa de un cambio silencioso, el paso de la inteligencia a la sabiduría. La sabiduría no busca poseer, busca comprender. No destruye para crear, sino que transforma sin herir. Cada vez que una mente se abre, el universo se expande. Cada vez que una conciencia despierta, la evolución avanza. Somos células de una mente planetaria que comienza a reconocerse a sí misma. Una red viva de pensamientos, emociones y sueños que une a toda la humanidad. Tal vez el propósito de nuestra especie sea convertirse en esa conciencia colectiva. Una inteligencia basada no en la competencia, sino en la colaboración. Una civilización que no mida su progreso por la riqueza, sino por la armonía que logre con la vida. Porque la verdadera revolución será interior, no vendrá de los gobiernos ni de las máquinas, sino del alma. Será el día en que cada ser humano sienta que todo lo que respira, vuela o florece, forma parte de sí mismo. Ese día, la historia cambiará. Ya no habrá separación entre nosotros y ellos, entre hombre y naturaleza. Seremos, por fin, una sola cosa, la vida consciente de sí misma. Entonces, entenderemos que la evolución nunca fue una carrera, sino un regreso, un camino de retorno hacia la unidad que siempre estuvo ahí, esperando a ser reconocida. El universo no necesita vencedores, necesita testigos, seres capaces de admirar, de agradecer, de cuidar, seres que comprendan que la vida no se conquista, se comparte. Cada respiración que tomamos, cada paso que damos es un préstamo del planeta, y cada gesto de gratitud es una forma de devolverle su regalo. A veces, olvidamos que lo más importante ya lo tenemos: el aire, el agua, la luz, la compañía de los otros. Lo esencial no se compra ni se inventa. Lo esencial se siente. La ciencia nos llevó a las estrellas, pero el amor será lo que nos mantenga vivos. Porque la mente descubre mundos, pero el corazón los hace habitables. Quizás algún día, cuando miremos atrás, nos demos cuenta de que toda la historia de la humanidad fue una larga lección de humildad. Desde los océanos hasta las galaxias, todo nos enseña que no somos el centro de nada, sino una parte preciosa de un todo que nos trasciende. La verdadera evolución no es una escalera, sino una espiral. No asciende hacia el poder, sino hacia la conciencia.
Cada giro es una oportunidad para aprender, para sanar, para despertar. Y mientras sigamos girando, mientras sigamos aprendiendo a mirar con compasión, habrá esperanza. Porque la esperanza no muere mientras haya una sola chispa encendida, una sola mente que imagine un futuro mejor, un solo corazón dispuesto a cuidar de otro. La historia humana no termina en la tecnología ni en el espacio. Termina, o tal vez comienza, en la comprensión de que somos el universo hecho carne, el cosmos que se observa a sí mismo, la materia que aprendió a amar. No necesitamos dioses que nos expliquen el milagro, porque el milagro somos nosotros. No necesitamos templos para encontrar lo sagrado, porque lo sagrado está en cada respiración. El universo se expresa a través de nosotros. Cada idea, cada emoción, cada sonrisa es una forma del cosmos diciendo, aún estoy vivo. Y si algún día llegamos a entenderlo, sabremos que la evolución no busca perfección, sino conciencia, que no se trata de ser más, sino de ser más plenos. La tierra nos dio el cuerpo, el tiempo nos dio la mente y la vida nos dio el alma. Todo lo demás lo construimos con la imaginación, y en esa imaginación reside el futuro. El universo se mueve con lentitud, pero nunca se detiene. Lo mismo ocurre con la conciencia. Cada pensamiento, cada gesto, cada vida empuja la historia hacia adelante. A veces parece que retrocedemos, pero incluso en el retroceso hay aprendizaje. La evolución nunca se detiene, solo cambia de forma. El ser humano camina entre dos abismos, el pasado que lo llama y el futuro que lo espera. En medio, el presente se abre como un puente luminoso. Ese puente es frágil, pero también sagrado. Es el instante donde todo puede transformarse. Nos hemos pasado siglos tratando de controlar el tiempo, de medirlo, de vencerlo. Pero el tiempo no es un enemigo, es el maestro más paciente del universo. Es el espejo donde se reflejan todas las lecciones. En su fluir está la clave de la existencia. Nada es permanente y por eso todo tiene valor. Comprender el paso del tiempo es comprender la vida. Nacemos, crecemos, amamos y un día desaparecemos. Pero nada se pierde realmente. Cada palabra que decimos, cada acto, cada pensamiento, deja una huella en el tejido invisible de la realidad. El universo recuerda. La memoria es la forma que tiene el cosmos de no repetirse, y nosotros somos su memoria consciente. Por eso contamos historias, por eso pintamos, escribimos, soñamos, porque queremos dejar un rastro. Una señal, una chispa que diga, estuvimos aquí, y en esa necesidad de ser recordados se esconde un secreto. Lo que queremos que perdure no es nuestro cuerpo, sino nuestra luz. Queremos que la bondad, la belleza y la sabiduría que alcanzamos sobrevivan a nuestro paso. Queremos que el fuego que encendimos siga ardiendo cuando ya no estemos. La evolución nos enseñó que la vida no desaparece, solo se transforma. El agua se evapora, se eleva, vuelve a caer. La materia se disuelve, cambia de forma, renace. Así también ocurre con la conciencia. Lo que pensamos, lo que amamos, lo que somos, no muere. Se transforma en parte de todo lo demás. Quizás la eternidad no sea un lugar, sino un estado de conexión. Tal vez no necesitemos durar para siempre, sino sentirnos parte de lo que siempre ha sido. En esa unión, la muerte deja de ser final y se convierte en tránsito. Somos un puente entre lo visible y lo invisible, entre lo que fue y lo que será. Y mientras recordemos que somos ese puente, el miedo desaparece, porque nada que forme parte del todo puede perderse. El universo no nos observa desde lejos. Nos habita, está en cada respiración, en cada latido, en cada pensamiento. No hay distancia entre el cosmos y nosotros, solo olvido. Cada vez que amamos, recordamos. Cada vez que agradecemos, despertamos. El amor es la forma más pura de memoria cósmica. Es el reconocimiento silencioso de que todo está conectado. Amar es volver al origen, es recordar sin palabras que somos uno con lo que existe. Por eso,
Aunque cambien los siglos, aunque el lenguaje se transforme, aunque las fronteras desaparezcan o vuelvan a dibujarse, el amor seguirá siendo el centro de toda evolución, porque no hay fuerza más poderosa en el universo. Es la que mueve las estrellas y también los corazones. El día en que la humanidad comprenda esto, el miedo dejará de gobernar. No habrá enemigos, solo reflejos. No habrá separación, solo distintas formas de una misma vida. El futuro será humano solo si aprendemos a ser sensibles. Si dejamos de mirar con los ojos del juicio y comenzamos a mirar con los del alma. Si comprendemos que cuidar del otro es cuidarnos a nosotros mismos. El mundo no necesita más sabios, necesita más conscientes. Personas que entiendan que cada acción, por pequeña que sea, cambia el rumbo del todo. Que la bondad no es debilidad, sino inteligencia, que el perdón no es rendición, sino fuerza. La evolución del alma consiste en aprender a vivir sin miedo, a mirar la oscuridad sin perder la luz, a entender que el dolor también enseña, que la pérdida también revela, que el silencio también habla. Somos una especie en medio de su adolescencia cósmica. Hemos descubierto el poder, pero aún aprendemos a usarlo con madurez. Nos creemos grandes, pero seguimos aprendiendo a amar. Nos creemos libres, pero aún estamos aprendiendo a comprender. Y sin embargo, estamos cerca, más cerca de lo que creemos. Cada acto de compasión, cada conciencia que despierta, acerca a la humanidad a ese punto donde la evolución se convierte en iluminación. No será un salto tecnológico, sino un despertar interior. No una conquista, sino un reconocimiento. La humanidad se mirará a sí misma y verá al universo mirándola de vuelta, y entenderá que nunca hubo separación, que la distancia era solo un sueño. Entonces ya no hablaremos de progreso, hablaremos de armonía. Ya no hablaremos de naciones, hablaremos de humanidad. Ya no hablaremos de lo sagrado como algo fuera de nosotros, sino como la vida misma. Ese día, los ríos volverán a fluir sin miedo, los bosques respirarán en calma, los animales caminarán sin huir, y el ser humano, en lugar de imponer su voluntad, escuchará, comprenderá que el verdadero lenguaje del mundo no se habla, se siente, y el silencio volverá a ser maestro. El ruido del mundo moderno, el peso de las palabras, las batallas del ego, se disolverán en una verdad sencilla. Estamos vivos, y eso basta. La evolución nos trajo hasta aquí para recordarnos la pureza del milagro. La vida no necesita explicación, solo gratitud. No necesita conquista, solo presencia. No necesita eternidad, solo conciencia. Todo lo que somos, todo lo que fuimos, todo lo que seremos, está contenido en un solo instante. Ese instante es ahora. El presente es el punto donde la evolución se detiene para contemplarse a sí misma. Es el lugar donde la eternidad respira. Y mientras haya alguien que respire con conciencia, mientras haya una mente que agradezca, mientras haya un corazón que ame, el universo seguirá despertando. El universo continúa hablándonos, aunque ya no sepamos escucharlo. Habla en el rumor del viento, en el movimiento del mar, en la vibración silenciosa de las estrellas. Habla también dentro de nosotros, en los pensamientos que llegan sin razón, en las intuiciones que nos guían sin palabras. Cada uno de nosotros es una célula del cosmos, una nota dentro de una melodía que no cesa. Hemos creído durante siglos que estábamos separados, que éramos observadores del mundo y no parte de él. Pero la verdad siempre estuvo frente a nosotros. El universo no está afuera, es lo que somos. En nosotros vive su memoria, su materia, su energía, su misterio. Cuando respiramos, el universo respira. Cuando amamos, el universo se reconoce a sí mismo. La evolución nos ha traído hasta este punto, donde la inteligencia y la sensibilidad se encuentran. Y ya no se trata de descubrir nuevos mundos, sino de comprender el valor del que habitamos. No de crear más ruido, sino de encontrar el silencio que hay debajo. No de dominar, sino de convivir. Cada civilización ha creído ser la cima del conocimiento.
y cada una ha tenido que aprender que solo era un paso. Nosotros también caeremos y otros nacerán después, pero eso no es derrota, es continuidad. Cada era aporta un latido al corazón del tiempo. La historia no es una línea, es un pulso. A medida que la ciencia avanza hacia lo microscópico y lo cósmico, el círculo se cierra. Lo infinitamente pequeño se parece a lo infinitamente grande. El átomo y la galaxia comparten estructura, ritmo, simetría. Y así, comprendemos que la vida no es un accidente, sino un reflejo. Somos el espejo del universo, la manera que encontró la materia de contemplarse. Somos sus ojos, sus manos, su voz. Y cuando miramos hacia el cielo buscando sentido, es el propio cosmos quien se mira a través de nosotros. Todo lo que existe está hecho del mismo impulso, el deseo de ser, de manifestarse, de crear. La piedra, la planta, el animal, el hombre, todos son expresiones distintas del mismo verbo. La vida es una sola conversación que adopta múltiples lenguajes. El sentido de la existencia no se halla en los libros ni en las fórmulas. Está en la experiencia de vivir, en la certeza de que cada instante es único e irrepetible. No hay destino escrito, solo la oportunidad de elegir a cada momento. Quizás la verdadera sabiduría consista en aprender a escuchar sin querer poseer, a mirar sin querer entender, a existir sin querer controlar, dejar que la vida nos atraviese como la luz atraviesa el agua. Sin resistencia, sin miedo. El miedo fue el primer maestro. Nos enseñó a sobrevivir, pero también a desconfiar. Nos hizo fuertes, pero también nos encerró. Ahora debemos agradecerle y dejarlo atrás. El miedo ya no tiene nada que enseñarnos. La siguiente lección es el amor. Amar no es un sentimiento, es una comprensión. Es reconocer que nada está separado, que todo pertenece al mismo latido. Es vivir sabiendo que cada gesto tiene un eco, cada pensamiento una consecuencia, cada palabra una semilla. Cuando el ser humano aprenda a vivir desde esa conciencia, la historia cambiará. Ya no habrá guerras que librar, ni enemigos que vencer, solo diferencias que comprender y heridas que sanar. El amor no exige, transforma, no impone, integra, no posee, libera. Es la fuerza que equilibra todas las demás. Y quizás por eso la evolución nos llevó a desarrollarlo, porque sin él, la inteligencia se vuelve fría. La fuerza se vuelve tiranía, la razón se vuelve ciega. El amor es la brújula del universo. La misma energía que hace que los planetas giren alrededor del Sol, hace que los seres busquen unos a otros. Todo gira. Todo se atrae, todo se une. Esa es la ley más antigua. La humanidad se halla ante un umbral. Tras él no hay promesas de gloria ni advertencias de castigo, solo una elección. Podemos continuar viviendo dormidos, repitiendo los errores del pasado, o podemos despertar. Despertar no a una nueva era, sino a una nueva forma de mirar. Despertar significa reconocer que no hay yo y los otros, que no hay vida y muerte, que todo es un mismo ciclo, que cada nacimiento es una continuación, cada final un regreso, que nada termina, solo cambia de forma. Ese despertar no ocurrirá en un instante colectivo, comenzará en el silencio de cada individuo. Una conciencia que abre los ojos, otra que elige actuar con compasión, otra que decide cuidar. Así se expandirá, lentamente, como lo hizo el fuego en la noche ancestral. Y cuando suficientes conciencias despierten, la humanidad se transformará. No habrá necesidad de sistemas que la gobiernen, porque la comprensión reemplazará a la ley. No habrá necesidad de templos, porque la vida entera será sagrada. Ese es el destino que nos espera, la unión entre el pensamiento y el alma, entre el saber y el sentir. La evolución culminará no cuando dominemos el universo, sino cuando dejemos de necesitar dominar. Seremos parte del flujo, una corriente de energía consciente que se reconoce en cada forma de vida. Y ese reconocimiento será libertad,
Cuando llegue ese momento, el universo volverá a mirarse a sí mismo y sonreirá. Entenderá que el viaje valió la pena, que el largo camino desde el polvo hasta la conciencia fue solo una manera de aprender a amar, y tal vez entonces el ser humano deje de preguntarse qué lo hace diferente y empiece a comprender lo que siempre fue. Una chispa del infinito buscando su propio reflejo. La historia de la humanidad es la historia del universo despertando. Cada palabra pronunciada, cada sueño compartido, cada acto de compasión es el eco de ese despertar. La materia que un día ardió en una estrella ahora piensa, siente y ama. Y así el ciclo se completa. La evolución no termina, se repite, se transforma, se expande, porque el universo no busca llegar a un fin. Solo busca seguir existiendo, seguir conociéndose, seguir amando, y mientras haya vida, mientras haya conciencia, mientras alguien mire el cielo y se conmueva ante su misterio, el universo seguirá soñando a través de nosotros. Y nosotros, en silencio, seguiremos soñando con él. La noche del universo nunca fue completa. Incluso en la oscuridad más profunda, siempre hubo una chispa encendida, un latido escondido, una promesa de amanecer. Esa promesa somos nosotros. La vida, en todas sus formas, es la afirmación silenciosa de que la existencia quiere continuar. Y en el ser humano, esa afirmación se convirtió en conciencia. Desde el primer suspiro hasta la última palabra, todo en nosotros está hecho de búsqueda. Buscamos sentido en las estrellas, consuelo en los otros, eternidad en el instante. Esa búsqueda es el hilo invisible que une todas las generaciones. Nos lleva de la cueva al templo, del laboratorio a la poesía, del miedo al asombro. Cada avance que hemos logrado es una respuesta parcial a una pregunta infinita. La ciencia nos enseña cómo, pero el alma sigue preguntando por qué. Tal vez esa pregunta nunca deba tener respuesta. Tal vez el misterio sea la fuerza que mantiene al universo vivo, porque sin misterio no habría curiosidad. Sin curiosidad no habría evolución. La vida se sostiene gracias a lo que aún no entiende, y cada intento de comprender, cada duda, cada deseo, es una chispa que mantiene encendida la hoguera de la conciencia. Somos el fuego que piensa, la materia que recuerda, la energía que sueña, y aunque el cuerpo sea frágil, aunque el tiempo parezca implacable, dentro de nosotros habita algo que no puede medirse, una presencia silenciosa, infinita, que observa, que siente, que ama. Esa presencia es lo que los antiguos llamaron alma. Es la misma que se manifiesta en el canto de un pájaro, en la mirada de un niño, en el silencio de una montaña. No tiene nombre ni forma, pero se reconoce en todo. Cuando la sentimos, comprendemos que no estamos solos. A lo largo de los siglos, los sabios y los poetas han intentado describirla. Algunos la llamaron espíritu, otros conciencia, otros simplemente vida. Pero todos sabían que esa esencia era la misma en todo. La separación es una ilusión. Cada frontera que inventamos es un olvido. El universo no conoce divisiones. Para él no hay arriba ni abajo, no hay antes ni después. Solo un eterno ahora que late sin cesar. Y nosotros, cuando dejamos de pensar y solo sentimos, participamos de ese ahora. Nos fundimos en él, aunque sea por un instante. Ese instante basta para entenderlo todo. Basta para sentir la paz que buscamos fuera, la unidad que perdimos entre palabras. Basta para recordar que somos hijos de la luz y del silencio. Que el universo nos creó no para servirle, sino para que pudiéramos contemplarlo. Somos su mirada, su memoria, su voz. Y cada vez que amamos, el universo se recuerda a sí mismo. La historia humana no es solo la historia de una especie que aprendió a sobrevivir, es la historia de una conciencia que aprendió a reconocerse, a ver belleza donde antes solo había lucha, a ver propósito donde antes solo había azar. La evolución continúa, pero ya no tiene que ver con huesos ni con músculos.
tiene que ver con la mente, con el alma, con la expansión de la comprensión. El próximo paso no se dará en la tierra ni en las estrellas, sino dentro de nosotros. Será el momento en que entendamos que no hay separación entre lo humano y lo divino, entre la ciencia y la fe, entre el cuerpo y el espíritu. Todo es una sola energía, una sola corriente que cambia de forma pero nunca se detiene. Y cuando comprendamos eso, la muerte perderá su significado. Porque morimos solo en apariencia. Lo que somos en esencia no puede desaparecer. La vida nos habita y nos trasciende. Cada vez que alguien nace, la vida celebra su continuidad. Cada vez que alguien muere, la vida se transforma y sigue. Nada se pierde. Todo se transforma en otra forma de amor. Así, el universo se expande no solo en materia, sino en conciencia. Cada pensamiento, cada emoción, cada acto de bondad amplía su horizonte. Somos la forma en que el cosmos se conoce a sí mismo, y mientras lo sigamos haciendo, su viaje continuará. Tal vez, dentro de millones de años, cuando nuestras huellas ya no existan y nuestros nombres se hayan disuelto en el polvo, otras formas de vida recordarán lo que fuimos. Tal vez lean nuestras señales en las piedras, en las estrellas, en la vibración del espacio. Tal vez comprendan que una vez existió una especie que soñó con comprenderlo todo y que en ese sueño encontró su propia alma. Esa será nuestra herencia, no los monumentos, no las máquinas, sino la huella invisible del pensamiento, la emoción, la curiosidad y la ternura. La huella del ser que quiso entender la existencia y terminó amándola. El universo no necesita testigos, pero nos permitió serlo. Nos dio el don de la conciencia para que pudiéramos ver su belleza, para que pudiéramos aprender a cuidarla. Y si algún día volvemos al polvo del que venimos, que sea con gratitud, porque haber existido ya es un milagro. Haber amado, haber sentido, haber comprendido aunque sea una chispa de lo infinito, es haber participado del misterio más grande de todos. La evolución no termina con nosotros, continúa en cada forma que vendrá, en cada nueva chispa que se encienda, en cada pensamiento que aún no ha sido soñado. Somos solo un eslabón, un suspiro en el largo viaje de la eternidad. Y sin embargo, ese suspiro lo contiene todo. Contiene el pasado, el presente y el futuro. Contiene la historia de las estrellas y la esperanza del porvenir. Contiene el eco del primer fuego y la semilla de la próxima aurora. El universo nos observa desde dentro, no desde fuera. Nos vive, nos siente, nos guía. Y en el silencio final de todas las cosas, cuando el tiempo se disuelva y solo quede la luz, entenderemos que nunca hubo separación, que el principio y el fin eran lo mismo. Entonces, el universo respirará en paz, y nosotros, convertidos otra vez en polvo de estrellas, volveremos a ser lo que siempre fuimos: conciencia pura, amor sin forma, vida sin nombre. La historia del ser humano habrá cumplido su propósito, no porque haya conquistado los cielos, sino porque habrá recordado que siempre fue parte de ellos. Y mientras una sola chispa de esa conciencia permanezca encendida, el universo seguirá despertando. El viaje no termina, solo cambia de forma. Y en el corazón de ese viaje seguirá latiendo el mismo misterio, la vida, mirándose a sí misma, recordando que existe. Entonces escucha, porque esta es la última palabra del largo viaje. Todo comenzó en el silencio. Antes del tiempo, antes del espacio, antes de la forma, solo existía el latido de una posibilidad. Ese latido se desplegó, y del vacío nació la luz. Y de la luz nació la materia, y de la materia nació la vida. La vida aprendió a respirar, a moverse, a mirar, y al mirarse, se descubrió a sí misma. Desde entonces, el universo no ha dejado de despertar. Cada pensamiento humano es un eco de aquel primer destello, cada lágrima, una ola del mismo océano.
Cada gesto de ternura, un recordatorio de que el infinito también sabe amar. La historia entera de la humanidad no es otra cosa que la historia del universo intentando pronunciar su propio nombre. Hemos cruzado desiertos, hemos navegado mares, hemos construido ciudades y destruido imperios, hemos temido, hemos soñado, hemos amado. Todo eso fue necesario. Cada error fue un maestro, cada caída un puente. No hubo instante perdido, porque incluso el dolor ayudó a comprender. La evolución no fue una escalera de poder, sino un círculo de comprensión. El cuerpo se transformó, la mente despertó, el alma recordó. Y ahora, cuando levantamos la mirada hacia el cielo, entendemos que siempre fuimos parte de él. Somos la materia que aprendió a decir yo. Somos la chispa que volvió a la fuente. Somos el universo experimentando la conciencia. Y aunque los siglos pasen, aunque las estrellas se apaguen, esa conciencia seguirá vibrando. La energía no muere, solo cambia de forma. Lo mismo ocurre con nosotros. Morimos en la carne, pero la luz que nos habita no conoce final. Viaja, se funde, regresa. Somos viajeros en una espiral eterna de nacimiento y regreso, de olvido y recuerdo. La evolución nos enseñó a sobrevivir. La conciencia nos enseñará a amar. Ese es el destino último de la humanidad. Amar sin miedo, comprender sin fronteras, vivir sabiendo que todo lo que existe es uno. Cuando eso ocurra, la historia dejará de ser lucha y se convertirá en canción. La tierra seguirá girando, los océanos seguirán respirando. Las montañas seguirán soñando, y dentro de ellas, en la vibración más profunda de cada átomo, seguirá latiendo nuestra huella, porque nada que haya sido consciente desaparece del todo. En el futuro, otras formas de vida levantarán los ojos hacia el cielo y sentirán lo mismo que nosotros sentimos. El asombro. Quizás no nos recuerden, quizás no sepan nuestros nombres, pero llevarán en su esencia la misma chispa que un día encendimos. Serán nuestros herederos, no de sangre, sino de conciencia. Y así, el universo continuará su viaje a través de ellos, como lo hizo a través de nosotros y de los que vinieron antes. Todo es continuidad, nada termina. Un día, el sol se apagará, las galaxias se disolverán en la noche fría del tiempo. Pero incluso entonces, el eco de lo que hemos sido seguirá viajando. La información de cada pensamiento, de cada acto de amor, seguirá expandiéndose en la trama del cosmos, porque la conciencia no se destruye. Se dispersa, se mezcla, se transforma. Y cuando el universo respire por última vez, cuando el silencio regrese, llevará dentro de sí el recuerdo de todo lo que fue. En ese último suspiro estaremos todos. Las estrellas, los ríos, las hojas, los seres, los sueños, todo será uno. Entonces la luz se doblará sobre sí misma y en el centro del todo una nueva chispa nacerá. El ciclo volverá a empezar y otra vez. En algún rincón de algún mundo, una forma de vida abrirá los ojos y preguntará, ¿quién soy? Y el universo, sonriendo en silencio, responderá a través de ella. Ese es el misterio eterno. No hay principio ni fin, solo transformación. No hay separación, solo distintos rostros del mismo ser. La vida no busca un destino, busca experimentarse, y nosotros somos la prueba de que lo ha logrado. Así termina la historia, no con un punto, sino con un respiro, con la certeza de que todo continúa, de que nada se pierde, de que el amor, la conciencia y la vida son indestructibles. Escucha el sonido del viento, el latido de la tierra, la respiración del mar. Todo dice lo mismo. Estás dentro del todo y el todo está dentro de ti. No temas al paso del tiempo, porque eres el tiempo. No temas a la muerte, porque eres la vida. No temas a la oscuridad, porque eres la luz que la atraviesa. Eres el universo despierto, la historia que se cuenta a sí misma, el sueño que se sabe soñado. Y mientras sigas respirando, mientras exista una sola chispa de amor en el corazón del cosmos, el viaje continuará.
porque la evolución del ser humano no termina con su cuerpo, sino que se extiende hasta el infinito, porque la conciencia no desaparece, solo cambia de forma, porque el amor nunca muere. Solo se transforma en luz, y esa luz, ahora, sigue viajando, y seguirá viajando, para siempre.